Mijines, ¿cómo están, cabrón? Hoy día vamos a hablar con jugadores y feudales. Preguntándole cómo vivieron esta season, cómo les fue, qué estrategia usaron. En otras palabras, volvemos con la entrevista, mijín. La única diferencia es que esto es el mijín. Ya no soy chamito, somos el mijín. Y el día de hoy tengo unos invitados de lujo, cabros, que nos van a estar contando todo, cómo vivieron la guerra en su casa, cómo estuvieron la estrategia que hicieron y en el fondo cómo terminaron esta season y qué esperan de la season nueva que viene. Esto se va para YouTube, todo lo que creemos se va para YouTube, lo vamos a hacer en vivo, vamos a hacer un poquito diferente y a lo mejor la gente que está por ahí en el chat y que se vaya sumando les van a hacer algunas preguntas y por supuesto los invitados que tengo irán a responder. También yo les voy a hacer preguntas, algunas buenas y otras preguntas malas, como me caracterizo, pero como siempre digo, no están obligados a responder. Si ellos quieren responder y si no, pasan. Así que, sin más, mijín, tengo el agrado de invitar en este Discord, tener a mi pana Tomátelo con Soda y a mi pana El Principito, mijines. ¿Cómo están, cabros? Todo bien, mijín, todo bien, todo bien. Ahí se ve, ¿Se todo ve? tranquilo. Todo tranquilo. Contento de estar acá nuevamente. Tanto tiempo. Mira. ¿Y el Principito? ¿Cómo va ese Principito? Cuéntenos. Estamos excelentes, felices de la vida, Mira. con moral. Creo que moral siempre alta, muchachos. Y nada, acá volviendo y apoyando a lo que es el contenido del Conqueror Play. Bien, mijín. Usted ya ha estado, bueno, ambos han estado ya en la entrevista que hago, así que ya más o menos saben de lo que va, ¿no es cierto? ¿Vienen preparados, Principito, Sodita? Sí, yo preparadísimo. Yo ya sé de qué va, así que O sea, me preparadísimo. imagino que la gente que está ahí en el chat le van a hacer preguntas a ustedes, ¿ah? Y no creo que sean Ah, preguntas muy amables, ¿ah? Lo voy diciendo desde ya. No hay problema, mijín. Pregunte, yo voy a contestar todo. Absolutamente todo. ¿Cómo están, cabrón? Primero que nada, partamos. ¿Cómo están? Preséntese tomándolo con sopa para la gente que no lo conoce, para la gente nueva que está en el juego. Para los que no me conocen, yo soy Tomátelo con Sodas. Me dicen Soda. Soy jugador de Conqueror Blade hace ya como más de 4 años. Me considero un jugador eh, de tipo front lane. Me gusta jugar con unidades de choque que tomen agro. Y bueno, fui feudal, fui jugador, trabajé en micro, macro, conozco el juego, así que ese soy yo. Y una de las cosas que más me gusta hacer es compartir lo que sé con los jugadores nuevos, con los jugadores que por ahí quieren aprender. Eso es lo que más me gusta ver el crecimiento de los jugadores, así que eso en resumen lo que soy yo, básicamente, en el juego. Bien. Principito, preséntese para la gente que no lo conoce. primero que todo, muy buenas noches, muchachos. Espero que les haya ido bien hoy en el trabajo, en el estudio, donde Saludos, sea. cabrón. Me presento, pues yo soy el Prince, el Principito. No sé cuánto llevo, no sé, llevo como 3 años en el Conqueror. Sí, o que Ujú. nada, me considero un jugador raso, un jugador normalito, que de igual manera cuando hay que tryhardear se tryhardea y cuando hay que jugar de chill se juega de chill. Pero no, siempre apoyando, siempre motivado, siempre cada vez que veo un nuevo y le puedo enseñar, le enseño. Soy muy amable, sí, en ese sentido. Y nada, no, la humildad siempre primero y nada, y eso. Bien ahí. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el Mijín, el terrible pedazo Mijín. Y darle las gracias tanto a Tomátelo Gonzalo como el Principito que se prestaron y se dieron el tiempito de venir para acá. Vamos leyendo el chat. ¿Qué dice ahí de grande? Dice 3 años y manco con todas las armas. Oh, terrible, Principito. ¿Qué tiene que decirle ese grande ¿Quién Mijín? dijo eso? ¿Quién Ah, dijo eso? Grande. ah, Terrible. siempre lo Vamos, acarreo. panita y Glenda. Caballero Negro dice buenas noches. Empezó el chisme. ¿Ah? Vamos, ahí vamos a llegar al chisme. Vamos a empezar a conocer a la gente. A los que no lo conocen, vamos a ir preguntándole cómo le fue. ¿En qué casa están, Sodita? Aunque yo lo sé, pero para la gente que no lo sabe. Sodita y Principito, ¿en qué casa están ustedes?
Bestiarius. Somos Bestiario, de esa. Bestiario. Bestiarius. ¿Qué dice Las de bestias. Grengen? De amabilidad, nada. Qué abuso. Me estuvo que prisionero un año. No. Le Confirmo, vi. confirmo. Yo tuve en esa época, confirmo, ¿Eh? confirmo. Un año Terrible, estuvo MG. preso, pero hoy, privado de la libertad, pero hoy está libre. Mira, Sí, sí, Ah, rindieron los sí, frutos, sí. rindieron los frutos. oye, cabrón, ¿qué tienen que contar? Eh, ¿Cómo estuvieron, cómo vieron ustedes la entrevista? O sea, la entrevista, perdón. En esta entrevista, ¿cómo ven la season para ustedes, loco? ¿Cómo les fue? eh, ¿Querés empezar vos, Principito? Hágale. ¿El que quiera? Pues la season yo creo que se vienen tornando muy, o sea, muy aburridas, la verdad. O sea, ya no hay tanto contenido Ya. tan, como que tan apasionante, ¿sí o qué? De igual manera, Ajá. cada casa arma su contenido, pero no hay como ese contenido apasionante. Yo estaba con los Jus, o sea, con esta de Caraza, ¿Ya? y a mitad de ¿Verdad? season, Porque pues me Principito tú moví estás ahí con los Jus, ¿verdad? ¿En qué casa estabas con los Jus, Principito? en Atlas. En Atlas. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Ajá. ¿Cómo fue eso que No, ustedes, los de Jus, hablaron con Executor, se fueron a ayudar a Atlas? ¿Sabía un poquito del lore eh, ese? ¿Por qué se movieron a Atlas? Igual vamos a tener a los chicos de sí, Atlas y le vamos a estar preguntando. sí, o sea, de hecho, Caraza siempre lo ha dicho. ¿Ya? En su momento, cuando estuvimos en alianza con Atlas, creo que estamos en la casa que creo que era de los. Pucha, se me pasa el nombre. Pero de ¿De los quién? Jus. Estamos, ¿Ya? ¿La casa de los eh, Jus? ¿Ya, ya? ajá, estamos aliados con Atlas. Y la verdad, pues, Chayanne siempre le tuvieron mucho cariño a Exe, porque Ajá. la verdad es que nunca hubo un pero, la verdad siempre hacía lo que se les pedía, siempre Ya. sacrificaba. Y pues les pareció la verdad muy bueno ir a apoyar a Exe como que esta season con la Ya, y ahí stack se y la movieron allá. experiencia que tiene. Ajá. Sí, Caraza, Chayanne tienen harta experiencia y los jugadores que están con él también. Ya, y ahí te fuiste con ellos. ¿Y qué te movió, Principito, a moverte a Bestiario? Eh, pues la Aunque verdad, dicen, lo digo al ya tiro, dicen los rumores que te moviste porque llegó el Yor MX. ¿Es así o no es así? no, no. O ¿No? Así sea, dicen las chismes, mijo. no. Ya, O aclaramos un primer sea, chisme. de hecho fue muy curioso porque el día que me salí llegó el York, pero ya me había salido y de hecho ya Confirmo, había dice el de mandado. Grendel. Mira, ahí está, ¿viste? Ah, no, no. Fue ¿No? porque, o sea, yo con Sodita ya, o sea, el problema de nuestra stack o de la parte con la que jugamos es que nos disolvimos, ¿cierto? Desde Navi, desde Ya, Esparta. claro, los chicos naves, sí, Y yo sí. con Soditas, pues, o sea, yo con Soditas, pues, tuve un problema, tuve un roce, nos dejamos de hablar en su momento, ¿no? O sea, cada uno estuvo por su lado, pero la verdad volví y se lo dije a Soda, pues, ¿no? O sea, no hay, o sea, yo con Soda literalmente era un mimugre Ya, y pues yo soy una persona que, marica, pues esas bobadas de estar peleando, marica, no. O sea, yo creo que mala trayectoria, el día a día que pasamos es mucho más que los problemas. Entonces, pues nos volvimos a reunir, yo hablé ya. con Tony, hablé con The Grendel, hablé con varios y reunirnos otra vez a jugar en la misma casa. De hecho, ya estaban varios ahí en bestiarios. Y nada, pues no, nos reunimos para volver a jugar y con los que siempre jugamos, la verdad. Gracias, Rodri, mi G, por seguirme. Mira, qué bueno. Y pero decían los rumores que te habías movido porque había llegado Yor y no era de tu agrado. Así lo digo. No, Ese era el rumor, ¿o no? Soyita, ¿qué sabe usted sobre ese chisme? No, no, o sea, hablando de lo que dice Principito, ¿no? Fue un conjunto de un montón de cosas. Yo venía jugando con Rodri, a Rodri lo acompañé, Sí, mira, Rodri, aprovecho que sí, está me, ahí, me consta. a Rodri lo acompañé a Atlas. Me decepcionó mucho Atlas, pero ¡A me la quedé mierda! porque Rodri estaba ahí. Pero después, como dice Principito, nos juntamos todos, hablamos con Tony, con Grendel. em, y también estaba Principito, hablamos y dijimos, Ajá. bueno, che, Aclararon vamos a todos jugar los juntos. problemas que tenía. ¿Ya? No, es que nunca hubo un problema, siempre Ya. hubo una diferencia, digamos, de uno pensaba de una manera en el juego y otro pensaba de otra. Entonces eso nos hizo que Claro, cada uno fuera por su lado, pero nunca hubo una pelea, digamos. Siempre hubo distintas opiniones claro. y Diferencias. dijimos, dejemos eso de lado, vamos a jugar juntos. Y en eso nos estamos enfocando ahora, digamos, en Buena, ¿eh? jugar juntos y que eso sea lo principal y divertirnos.
Oye, más me allá de quedo lo que dando pase. vuelta, me quedo dando vuelta lo que me dijiste, Sodita, por ser chismosa, pero ¿qué te disolucionó de Atlas en la temporada que fuiste a ayudar a tu pana Rodri? Que sé que son muy amigos los demás. No, a ver, Si ayudarlo a es que se Rodri. puede saber, si es que se puede saber. Ayudarlo a Rodri sería decir mucho, porque Rodri es un jugador excepcional, pero más yo lo acompañé porque sinceramente Rodri es un jugador que tiene mucha palabra y yo quería cumplir con él también Ya. y siguiéndolo por ahí a donde él quería ir. Y, y bueno, a mí lo que me decepcionó mucho fue principalmente ¿Mm? Executor. Yo ¿Executor? tenía una idea de él de lo que era en Espadafore. Espadafore, creo que fue el prime de Executor, porque era un feudal Ya, que tenía un carácter fuerte, no dirigía a nadie más que él. Y, ya, y cuando me encontré con este Atlas, era un Atlas donde Executor no era por ahí el único, ya, el de la última palabra. Eh, y aparte, jugadores que por ahí no sé si no me conocían había mucha falta de respeto, en el sentido ya. de, ¿En qué sentido eso? uno decía una cosa y era como que creían que uno lo decía de mala onda, pero en realidad es por ahí la experiencia que tiene uno en juego, ¿no? Claro, Y por ahí venía un jugador que no era tan experimentado y se ofuscaba y eso generaba un ambiente muy feo, ¿viste? ya, Pero eso es lo que a mí me decepcionó, digamos, de Atlas, si tuviera que ya. sintetizarlo. Por eso después me fui. Después que cumplí con la season, me retiré de ahí de la casa. Si no, yo hubiese seguido. Quizá, Mira. no sé. ¿Y tu Principito? ¿Experiencias con Atlas? La buena, mala? No, yo con Exe siempre me la llevé súper bien. O sea, Ya. eh, independientemente de lo que vi. O sea, pues, yo vi como que otro lado del mundo. Ajá. De hecho, me la llevo súper bien con Exe. Cuando vine, que el server de ese estaba malito, yo vine a jugar una season acá. Me recibió Sí. con los brazos abiertos. Ya. Me dio, digamos así, oportunidades de calear, qué sé yo. Y nada, siempre me la llevo bien, siempre me tuvo en cuenta en todo, entonces por ese lado, pues Siempre la buena onda. no hay problema. Sí. Mira. Mira, no sabía eso que mi pana Sodita había tenido mala experiencia ahí en Atlas. No, sí, Oye, si no sería mentirte. ¿eh? Pasando a otro Sería tema, mentirte si cabro. te digo que sí. Sí, sí. No, yo sé que usted dice la verdad o cómo son las cosas. Siempre te hay Tal cual. caracterizado, Soda, por decir cómo son las cosas. Oye, ¿cómo vieron esta season jugando en bestiario? ¿La vieron buena, floja, como casa o como player, como quieran? Como player, empezamos como player. Sodita, ¿cómo la viste tú como player? Yo como jugador, yo lo vi, a ver, yo conozco Bestiarios muy de cerca, porque cuando estuve en Baku, ellos fueron mis aliados. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando Bueno, empecé a ver el crecimiento que tenía José como feudal. ya, En Bestiario yo noté todo lo contrario que mencioné en Atlas yo. En Bestiario yo encontré un feudal que se hace cargo de todo, las ujú, cosas buenas, las cosas malas, cuando las cosas van ya, bien, pero cuando las cosas van mal, él se hace cargo, digamos, él dice, no, yo ya, realmente vamos a mejorar esto, lo otro. Y aparte el respeto, mucho respeto. En el sentido de que yo creo que ahí en Bestiario yo me siento muy cómodo, muy cómodo. Por eso invité a los jugadores que pude a esa casa, porque sé que se van a sentir bien, que se van a sentir claro, apreciados, que se van a sentir cómodos. Yo creo que Bestiario como casa, al haber sido una tercera casa de una alianza como la que ¿eh? fue Brotherhood, Ya, creo que hizo un excelente trabajo. Fue responsable principal de que pudiéramos tener los tries que tuvimos en Augolia. Mongolia. Sin Bestiarius, sin la diplomacia que tuvo Bestiarius, no hubiese podido haber esos ataques, Ya, y a ahí, pesar de ser perdona, tercera casa, Sodita, ¿no? perdona que te interrumpa, ¿quién era la Sí. casa principal ahí? ¿Era Explicit? Explicit es la casa principal, sí. Ya, y Explicit no tuvo diplomacia, no, o tuvo muy Explicit, poca. Explicit, cuando empezamos a tener nosotros protagonismo en el continente, no ¿Ya? hubo intención de atacar a Augolia.
a pesar de que teníamos las posibilidades en los números. ¿Y el por qué? Por A lo mejor eso, tenían diplomacia, qué sé yo, no sé. Creo yo, no lo sé. lo que yo creo como jugador, no quiero por ahí pasar por alto lo que por ahí podría decir una persona que esté más vinculada a la diplomacia, ¿no? Pero yo como jugador, viéndolo de ¿Eh? afuera, yo creo que son dos cosas. La primera es la falta de confianza. Ya, No creo que Explicit se haya sentido cómodo atacando a Ugolia porque creía que había mucha diferencia en capacidad. ya, Y lo segundo, me parece que internamente Explicit podría, y uso, no estoy afirmando, estoy diciendo que ¿eh? podría haber tenido dentro un conflicto interno, en donde algunos sí querían y Perdón, ¿quién algunos tuvo un no querían conflicto atacar. en Explicit, me estás Yo hablando creo tú? que Explicit ¿Sí? podría haber tenido creo, porque no me quiero meter más ahí porque no tengo la certeza, pero Sí. podría haber tenido algún Conflicto interno, problema, decís tú. conflicto interno. Yo quiero atacar, Ya, yo no. claro, Entonces, en esa disyuntiva, eh, no vamos a atacar. Pero detrás de esa decisión estaban las 2 casas que, principalmente Bestiario, que estaba con unas ganas de atacar terrible, muy ya. grande. Entonces, Bestiario fue el que dijo: "No, realmente vamos a hacerlo, vamos a utilizar la diplomacia, vamos a hablar y vamos a ponernos de acuerdo para que tengamos la posibilidad de atacar", y se hizo gracias a esa diplomacia. Claro, mira. Oye, quería decir yo, y la otra casa era la casa de los manitos que estaba el Juanchi, si no me equivoco, ¿no? Santa Cruz, sí, Claro, estaba Santa Juanzi, Cruz, eso, no me exactamente, acordaba el nombre, Juanzi, Santa Cruz. Juanzi Que ahí estaba está ahí mi en esa pana casa. Mamelos, buenas noches, mijín, ¿qué pasa, Mamelos? Y mi pana. ¿Qué dice el chat? A ver, dice Spanner God y tu mamita, dame pelado points, dame pelado points. Pescale que dice, ¿qué sesión Principito? Volver a este antro terrible. Príncipe, dime papacito. Se me fue a date el manito. No. Parece campaña política, ¿no es cierto, Deseo? ¿Qué pasa, mi pana Deseo? Oye, Principito, ¿y tú cómo viste el desempeño de Explicit en base a lo que estaba hablando el Tomate Lo con Soda, que no quiso pegar la alianza, la que estaba al mando, que en este caso era Explicit? ¿Piensa lo mismo que había un conflicto interno entre ellos? ¿O tiene O sea, otro yo pensamiento tú? o sea, yo creo que les faltó, no sé si a los líderes, pero yo creo que les faltó más arriesgar. O sea, en este ¿Ya? server, o sea, ya que, o sea, ¿qué vas a guardar, Ya, perdón, reservarte en un server que está vacío? Bueno, o sea, hay que apuntar a arriesgar y les faltó eso. Les faltó eso, les faltó más ¿faltó arriesgar, sangre. dices tú? No a los jugadores, hablo de los líderes. O sea, les faltó Los líderes. muchísima más sangre. Sí. Pero Explicit sí quería pegarle a Ugolia y lo de Chico de Santa Cruz también. ¿Es así, Sodita, Principito? Tenían las O sea, ganas lo que yo ustedes, sé, o ¿sí? sea, lo que yo sé, hasta donde yo sé, ¿Eh? nosotros pegamos en Augolia, fue cuando yo fui en el stream del Barba y ¿Ya? literalmente se las canté. Después de eso, no estoy diciendo que por lo que yo dije pegamos, no. Ya. Después de eso se pegó en Augolia, pero antes de eso no quería. O sea, no querían y estaban haciendo unas macro literalmente, o sea, con todo el respeto de Explicit, vos no me puedes venir a decir una guerra cuando las capitales están abiertas que vas a ¿Eh? ir a practicar, a pegarle a una ciudad de la corte, solo porque quieres practicar el ataque. O sea, Y teniéndole pues, abierto a Ugolia para declarar sí, la sí, guerra. sí, 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 completamente. O sea, no me puedes decir eso. Entonces, o sea, eso no va, eso no. Daña el contenido completamente de todas las personas que O entran a sea, la guerra. eso hacía mucho ruido a todos, Claro, principalmente a los feudales, específicamente a José. Yo me imagino que eso le debe haber hecho muchísimo ruido y es por eso que dijo, bueno, esta alianza está con posibilidades, no nos vamos a quedar claro, sin atacar a Ugolia. Eso es lógica pura. Si vos claro, de obvio. pronto no tenés posibilidades, bueno, evaluás, digamos, priorizar otro tipo de contenido. Pero si vos tenés la posibilidad de atacar la capital secundaria, tenés que hacerlo. Creo que los manitos, yo digo manitos, la gente de Santa Cruz, quizá ¿Eh? también tenía la misma idea, pero fue José el que puso quizá la mayor presión.
Ya. Creo que fue José con, a presionar, digamos, Vamos y para que eso peguemos la suceda, bolia. ¿no? Claro. Mira. Claro, claro, claro. Sí, Sí, sí. eso también me consta. Y en juego, ¿cómo los viste a tu casa bestiario, chico? Para los dos la pregunta. ¿Cómo? Bueno, ya sabemos que hizo un buen desempeño bestiario dentro de lo que pudo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo la vieron ustedes? ¿Cómo vieron esta season? ¿Cómo vieron las casas que estaban ahí, la alianza? ¿Qué piensan? Y ¿querés contestar vos, Principiño? Te toca a vos. Cualquiera, Sí. que quiera. Pues. No, o sea, yo creo que la diferencia es muy grande. O sea, venir del stack de Juice, que los Ya, chicos juegan de memoria. O sea, yo aprendí a jugar con claro. ellos súper bien. O sea, juegan de memoria. O sea, no les tenés que decir nada. Literalmente se plantan 15 contra 25 y limpia. O sea, es así. Ujú, O sea, viví esa experiencia muy linda y me fui con esa experiencia muy linda. Y ya, obviamente, pues llegas a una casa de que pues, o sea, apenas los jugadores se están formando, pues no se están formando, pero están buscando como que ese lugar dentro de las guerras, ya. por decirlo así. Entonces, pues obviamente es un choque muy drástico, pero yo creo que siempre he dicho, o sea, una buena formación siempre va a llevar a que tengan potencial tanto la casa y tanto los jugadores. Entonces Oye, yo ahí creo que, deseo, no, disculpa, dime. deseo hacer una pregunta. Pregunta a ellos si son diplomáticos para tener toda esa info o forman parte de la lideranza. Aguante los manitos. Te pregunta deseo ahí, muchachos, que alguien de los dos quiere responder. No, 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 por eso yo soy muy cauto a la hora de hablar y hablo no estoy afirmando nada, estoy simplemente Ya, diciendo que habría una posibilidad de que podría haber sido así. No estoy afirmando nada, estoy diciendo que los hechos que yo vi como jugador, no como diplomático. claro. Por eso no hablo en nombre de la casa, sino que hablo desde mi experiencia, digamos. Creo Ujú. que el que debería hablar, digamos, de una forma más clara o más concisa, Más tajante, más claro. tajante, tendría que ser José. Creo que José podría decirte, esto pasó así, 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 con este jugador, con este jugador, con este jugador, y este jugador hizo tal cosa. Claro, Esas cosas internas creo que él podría hacerlo mucho mejor que yo. Yo estoy acá simplemente como jugador respondiendo a lo que me dice claro. Mijín. No soy ¿Ya? diplomático. ¿Y tú, ahora por mi Principito? parte, ¿Eh? yo normalmente en su momento, o sea, con lo que mencioné explícit en lo de la capital, yo hablé con José, o sea, después que venía Ya, de las reuniones, o sea, hablé con él. De igual manera, o sea, Explicit, que es el líder de Alianza en su momento, pasaba y literalmente daba la orden de quedarnos quietos y de no atacar la capital. Y después nos claro, explicaban del por qué no podíamos y salían en el stream diciendo, no, es que no tenemos la fuerza, no tenemos los números y atacamos la capital. Nos van a quitar todo, o sea, eso. Y yo hablo en base a eso y vuelvo y repito, o sea, les faltó, digámoslo así, un poquito más de sangre, un poquito más de arriesgar en decir, bueno, intentemos, si no se claro. pudo, listo, después analizamos, pero pues a mi experiencia personal les faltó eso. Mira, ahí sabemos el pensamiento de los dos. ¿Qué dice Chayanne? ¿Cuántos puntos y mutean a ese principito? No, terrible, No, Agustín. No no, me la Terrible. contáis. ¿Qué dice no, terrible. Masmelos? ¿Por qué es un jugador muy viejo? Siempre será respetado por lo que dice. Mira. Así que ¿Quién esa fue tiene su jugador viejo? experiencia. Oye, pero pasaron la season tranqui, movida, y al último, ¿qué pasó? Les quitaron todo, pues, weón. ¿Qué Todo. creen ustedes que pasó? ¿Hubo coalición? ¿Habló Dexter con algunos amigos por ahí? ¿O simplemente fue casualidad? ¿Qué piensan ustedes? No, 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 no. Casualidad no. En este juego ¿Ya? las casualidades no existen. En este juego o estás preparado o te pasan por arriba. Y creo que la respuesta a lo que vos estás diciendo se puede resumir en una sola palabra. ¿Eh? Diplomacia. Esa es la ¿Diplomacia? palabra. Si querés explico por qué, pero la palabra Sí, sí, que dale, 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 sintetiza dale. la diplomacia porque es imposible vos estar jugando, buscando una capital, tratando de que no te ataque la corte, de que no te ataquen las casas chicas que están dando vuelta por ahí. Casas chicas ¿Ya? con todo respeto, pero casas Claro. que tienen 15 jugadores, digamos. Después, también
al mismo tiempo, digamos, defenderte de otras casas que intentan, viste, desbalancearte el juego. Eso no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y cuando te sucede eso es porque la diplomacia falló. Creo que una de las cosas que no funcionaron bien y creo que debería revisar, sobre todo ¿Eh? quién es el líder de Alianza, ¿no? En este caso Explicit, es el tema Ya, de diplomacia. ¿Qué fallo en la diplomacia? Preguntarse de qué claro, manera la próxima season eso se puede mejorar un poco. claro. Entonces, porque cuando te pasa eso, Mijín, vos sabés bien, Eh, cuando todos te atacan, cuando no tenés Por algo fue, respiro y cuando no, claro. algo pasa. Oye, dice Entonces, Deseu, a ver qué dice Deseu. Dice, ¿creen que es bueno que haya tantas casas latinas? ¿Eso no reduce el número de la fuerza de los latinos? ¿Qué opinan, Principito? O sea, yo siempre lo he dicho. eh, los jugadores entran y se quedan por personas o por un grupo, ¿sí? ¿Eh? Si ese grupo, ejemplo, por ejemplo, cuando yo estaba en Navi, ¿no? O el Claro, ejemplo más claro, el de Exe, pues, ¿no? ¿ya? Si Exe disuelve Atlas, la mayoría no sé, te pongo un 60, un 70% de los jugadores de Atlas se van a la pija, o ¿Eh? sea, no vuelven a jugar el Concreto, porque no ¿Ya? está Exe dirigiendo, ¿no? Ahora bien, hoy en día no hay tantas casas latinas, o sea, no quedan muchas. Pero antes había un montón, pero yo creo que, a ver, eso es ¿cómo lo diría yo? Es un círculo, perdón, ¿qué crees? O sea, que fomenta el crecimiento del server. Y de Claro, hecho así se mantuvo SA. O sea, SA se mantuvo en ese crecimiento por tener tantas casas y esas casas iban haciendo sus grupitos. Si no hubieran existido esas casas, SA no se hubiera mantenido hasta donde se mantuvo, ¿no? claro. Eh, ¿Y acá tú crees que el haber muchas casas latinas pequeñas, por llamarlo así, disminuye la fuerza de los latinos en NA? ¿Tú, Sodito, no, piensas que es yo así? Dice, perdón, Principito, dígame. ¿Tú crees que es así, Principito? ¿No? No, o sea, yo creo que no. O sea, yo creo que hoy en día y nos dimos de cuenta. Cada casa, por ejemplo, los feudales, si no hacían buen trabajo, los jugadores no se quedaban. No se quedaban Ujú. y, por ejemplo, en Virtus, nosotros revimos en Virtus, no sé, 60, 70 players ¿Ya? y hicimos pésimo trabajo y no Oye, sí, volvieron ustedes a tenían conectar, pues. hartos players tenían, weón. Sí, es verdad Sí. eso. Sí. Entonces, con un mal trabajo que vos hagas, se van. Si tienes buen trabajo, se quedan. Y es así, o sea. Mira. No hay nada más que Oye, decir. Sodita, en base a lo que dijo Deseo, ¿tú crees que el haber muchas casas latinas pequeñas disminuyen la fuerza de los latinos en general o qué piensas tú? es una muy buena pregunta, porque vos Buenísima pregunta decís, el Deseo. hay una afirmación que dice, divide y vencerás. Por lo Ajá, tanto, si las casas americanas quisieran sacar alguna ventaja, la van a encontrar sí o sí cuando las casas latinas estén lo más divididas posible. Pero también hay una cosa que es muy, muy importante y muy cierta, que es que hay que respetar todos los proyectos siempre y cuando sean buenos y serios. Si los proyectos tienen un feudal que está comprometido y que quiere ¿eh? jugar y que tiene todo el tiempo del mundo para dedicarle a una casa, creo que es un proyecto muy bueno para ir con los jugadores. Ya, Pero si es un proyecto hecho al tuntún, como decía al principito, por ahí un rejunte de jugadores, los volvés a traer y de pronto pincha porque por X razón, eso hace que los jugadores de pronto ya no quieran formar parte de una casa latina y van por ahí a la seguridad de una casa americana que al menos al final claro. de la season van a tener alguna recompensa. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer un buen trabajo con las casas, no cagarla, tratar de hacer buena diplomacia, mantenerse siempre fiel a las alianzas, hacer un buen trabajo durante la season de reclutamiento y no Ujú. obligar a nadie, sino que decirle cuáles son las virtudes de una casa y que solo puedan incorporarse, pero es algo muy difícil, hay muchos egos también de por medio. O sea, es un montón de cosas que venimos trayendo de espada afuera nosotros. Terrible, Ese es loco. el problema. Ese es Es muy verdad. difícil dar un paso al costado. Es muy ¿Qué dice King difícil. Soda? Todo culpa del verdugo, confirmo, mijín, todo culpa. ¿Qué dice Marmelo? Dice, todos quieren una corona. También puede ser. Todos quieren una Y corona. el David, ¿qué Mucho dice? cacique y Confirmo poco también, indio. dice. Ah, así es. Mucho Admin cacique y poco TV, indio. mira. Gracias, Admin TV. Gracias a toda la gente que me está siguiendo en este momento.
Bien ahí. Oye, ¿y cómo encuentras tú que terminó la season bestiario en general? Yo creo que Bestiario terminó muy positivo, se ¿Ya? mantuvo leal a la alianza hasta el final, a pesar de los duros golpes que tuvo al final de la temporada. Hubo, digamos, problemas con la alianza, pero lamentablemente, y esto hay que decirlo, el líder de alianza es el responsable de lo que sucede con la alianza, tanto de las buenas cosas como de las malas cosas. Claro. Si Bestiario hubiese sido líder de Alianza, seguramente tendría que replantarse un montón de cosas, pero creo que Bestiario en su papel de tercera casa lo hizo lo mejor que pudo, hizo más de lo que debería haber hecho y creo que terminó muy positivo. Yo recibo mensajes de los jugadores que son fuera de la casa y me dicen ¿Eh? que Bestiario es una buena alternativa para ir a parar. ¿Tú crees Así que que si eso Bestiario hubiera sido líder de Alianza, hubiera sido otra la nota? no tengo ninguna duda. ¿Tu No tengo principito? ninguna duda y déjame terminar, Miguel, porque Nada. esto es Sí, sí, importante. disculpa, disculpa. No por el hecho de que estoy diciendo que Explicit lo hizo mal, sino Ajá. de que creo que Bestiarius en su papel de primera vez que va como cabeza de alianza, creo que se hubiese forzado de una manera mayor, digamos. Ya. Y creo que hubiese dado ese paso extra, digamos, para contentar a las otras casas, evitar que se dividan y tomar las riendas de la alianza y Claro. atacar y hacer un mejor papel. Mira. Sí, Respecto a lo mismo, Principito, ¿qué pensáis tú que si Eh, Bestiario hubiera hecho, si hubiera sido líder de Alianza, lo hubiera hecho mejor? sí, o sea, completamente estoy de acuerdo. O sea, cuando vos tenés una casa que está en crecimiento, cuando vos estás motivado en el juego, como es el feudal, ¿Eh? vos le vas a meter la moral y al 100% porque las cosas salgan bien, ¿no? Obviamente, Explicit, pues sí, tiene jugadores muy quemados que de pronto no le meten la moral como se la metería de pronto otro jugador, ¿no? Otro feudal Claro. que viene ascendiendo, ¿no? Mira. Oye, ese Deseo está haciendo las medias preguntas de Deseo. Deseo dice, ¿cuántos eran en Bestiario y en general con toda la Alianza? ¿Se puede dar ese dato? Ya terminó la season. sí, sí. Bueno, eso es, creo que el motivo por el cual José optó por ahí apoyar como tercera casa. Creo que los jugadores, eh, ¿qué te puedo decir? En guerra. Yo creo que andaban aproximadamente unos entre 25, 35 jugadores, dependiendo mucho, iba fluctuando bastante, pero creo que ese era Ya, más o menos el número, mira. 25, 35 jugadores. Por eso, lamentablemente, con esos números no se puede aspirar por ahí a algo más, Y en la Alianza en general, pero Sodita, más o menos, APP, y al ojo. eso no sabría No, decirte. no lo He manejáis. estado bastante colgado, no sé ese número. Ese Tenemos número no lo Ya, sé, como no 88, lo sé. creo. Entre 80, 90. 88 en total. Por ahí, ¿no? No sé, Oh, no Sí, sé. sí, poco. entre 80 y 90. Sí. Almin TV, buena mijín, ¿qué pasa, mi rey? ¿Cómo está ahí, manito? Ahí saludo, mi rey. ¿Qué dice Deseo? Págame la pregunta, mijín. ¿Y los de Vanguardia? ¿Cuántos eran? ¿Los de Vanguard? ¿O Vanguardia? La Vanguard. preguntamos Lo Vanguardia. de Vanguard los que defendían. En un Uf, stream salieron a era decir que una banda. Sí. eran 15 y 5 de recambio. Si eran 15 y 5 de recambio, no tenían cooldown. O sea, Mira, ahí le directamente pregunto a ustedes dos, les preguntan más o menos, ¿cómo fue la participación de Santa Cruz en la alianza? El que quiera Uh, responde primero. yo, el yo principito le que respondo. responde vos o respondo yo. Como O sea, yo yo creo puedo que dar, sí, o ahí respondémoslo tú. Santa Responde, sí. sí, sí. Cruz tiene muy buen potencial, ¿cierto? Yo creo que fue más la macro, ¿sí? ¿Ya? Por el tema de no juntar todos los números, ¿cierto? Porque aunque Santa Cruz tuvo poca gente, vestieron lo mismo. O sea, hablo de 20, 25, 30 veces o menos. Si se hubiera juntado la gente, se hubiera formado un stack muy fuerte, o sea, muy fuerte para competir. Bueno, pero como nos dividimos, eso costó mucho. Y eso costó, yo creo que también de pronto a los números de Santa Cruz. La verdad no sé por qué mermaron tanto los números. Capaz ¿Ya? por contenido, no sé, Puede ser. pero eso. Mira.
¿Todita? ¿Algo que decir? Yo, sinceramente, me llevé una grata sorpresa de Santa Cruz. Viéndolo de afuera, parecía algo, pero después cuando tuvimos un entrenamiento para atacar a Ogolia, que lamentablemente no se pudo dar, Ya. pero realmente me sorprendió mucho la capacidad que tenía. Voy a mencionarlo a Cuancí solamente, pero detrás de eso hay muchos jugadores. No sabría decir los nombres, no los recuerdo, discúlpenme, pero yo voy a mencionar a Cuancí y los jugadores de la casa porque realmente tenían una buena idea de juego, una buena idea para atacar a Olia, que lamentablemente no lo pudimos hacer. Creo que si hubiésemos hecho ese ataque, Ahí dice, Mamelo, estu- eh, dice, de hecho, en el chat, dice, como dije, Quansi es un buen estratega. Se debería haber utilizado mucho mejor, dice él. bueno, ahí está como apoyo eso, digamos, lo que dice Marmelo, y aparte yo tuve una conversación con Kwanzi, ¿Eh? un jugadorazo, sinceramente, me llevé una muy buena impresión de él, y le dije sinceramente que lo felicitaba por la estrategia que hizo y por la idea que tenía de cómo utilizar la tropa, sin palabras, no hacía mucho que no veía algo así, digamos. Mira. Dice Eh, Gamelchin, mentira, no eran 15, estaban casi todos metidos allá. Un par de. Ujú. Y un par en Daichen. Y se iría, sí, dice. o sea, Vanguard dijo en stream eso. Ahora, yo no lo creo porque si fuesen 15 más 5 de recambio, no tienen cooldown a la hora de morir. O sea, Estaba casi toda la casa de no, Vanguard en Augolia, en realidad. entonces, yo escuché otra cosa. Escuché otro número, pero por ahí, para no. 40 defendían a Augolia, dice Chayanne. Oh, terrible, me Por dijiste. ahí No, va la cosa. No quiero decir un número porque por ahí me puedo equivocar, lo pero. demás debía para Daichen. Sí. David, parecían payasos saliendo del carro de los Simpsons, dice. No. Cuando la pasaban mal, dice Chayanne, eran 20. Podían a Augolia. Volvían a Esos 20 Augolia. volvían a ver. Sí, pueden haber rotado, qué sé yo. Claro. Oye, Pero yo creo entonces, que el ataque que ¿eh? hicimos en Nagoya fue muy bueno. Oye, Fue muy cuéntanos, bueno. ¿cómo fueron los ataques a ambos que estuvieron ahí? Cuénteme, ¿cómo fueron los ataques a Augolia? ¿Estuvieron cerca? ¿Llegaron a muralla? ¿Llegaron a carpa? ¿Quedaron con la sensación que le hubieran quitado a Augolia a Vanguard? A ver, creo que fue un proceso de aprendizaje. El primer ¿Ya? ataque, la primera fase la hicimos excelente. Llegaron las torres, subimos, limpiamos. Lo que sería la primera. A Golia, el punto de centro no se lo cuenta directamente porque es muy fácil de obtener. Pero la Claro. primera muralla se obtuvo muy sencillo. La Muy segunda easy. parte fue un poco más trabado. Nos tardamos mucho tiempo. La fase de artillería fue excelente al principio, después me armó mucho. Creo que la segunda parte fue la que decayó más. En el segundo Ya. ataque, todo lo contrario. La primera parte nos costó un poco más. Hubo mejor gente de vanguardia, hubo nombres que no había en el primer ataque, por eso les digo que Ya. después del primer ataque de nuestra alianza, las cosas en Vanguard cambiaron mucho. Nos complicó un poco la primera parte, pero en la segunda nos fue mucho mejor, digamos. Estuvimos más cerca Mira. de por ahí sacarle su play, que de hecho se lo hemos sacado su play interno, hemos pasado la muralla interna. Eh, y así fue una serie de aprendizaje, primer, segundo, tercer ataque, fuimos aprendiendo y cuando creo que estuvimos mejor preparados para atacar y cuando ya teníamos todo listo para hacer un ataque excelente, ¿Ya? lamentablemente no se pudo dar, que fue la Que última, la fue última cuando le guerra. fueron a tomar y le quitaron todo prácticamente. Nos quitaron todo, exactamente. Terrible, ¿eh? ¿Principito, lo mismo pensáis? ¿O tenía otro Sí, o pensamiento? sea, no, yo creo que literalmente fue lo mismo. O sea, yo creo que nos costó más la experiencia de los jugadores a la hora de hacer caso. O sea, a la hora de entrar a una capital, vos literalmente eso es lo que te dice el Caler nada más. Y yo creo que nos costó mucho eso, porque muchas veces te decían pongan artillería, ponían, no sabían ni siquiera dónde poner la artillería. Ya. De pronto también nos costó mucho de pronto el idioma, porque en su momento entraba mucho de Santa Cruz, pero no Claro. comprendían lo que el Caler les decía. Claro. Montón de cosas, pero yo creo Mira. que al final se peleó bien, muy bien. Y ya. Al menos dice, en el tercer ataque casi se meten al punto final. Solamente en el tercer ataque. Casi meten el punto final. ¿Es así, Sodita, Principito? ¿Eh? Sí, 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 tal cual. Mira, ahí Almay está diciendo por ahí
Un proceso que, evolutivo, dice el Mai. Con cada exactamente. ataque nos acercamos más al objetivo principal. Eso es nuestro último ataque. Casi fallamos en el equipo final. Sinceramente, creo que lo hubiéramos unido fuerzas y lanzado otro ataque juntos. Habíamos logrado el objetivo y salido victoriosos. ¿Ustedes tienen ese pensamiento también, muchachos? Lo mismo, sí, sí, lo mismo, lo mismo, lo Mira, mismo. Estábamos muy preparados para el último ataque, muy preparados, demasiado preparados. Teníamos hasta timeado, no puedo dar detalles, pero teníamos timeado todo el proceso que nosotros íbamos a hacer, lo teníamos timeadísimo. Cada ¿ah? tropa, cada jugador, hasta el recambio cada recambio tenía un número. Estaba Ya. muy bien armado, muy bien armado. Mira, ahí Deseo dice, ¿cuánta Eh, participación tuvo Quanchi y Bestiario en la micro? ¿Alguna mm, saben de ustedes? bueno, Bestiarius aportaba la mitad de los jugadores Ya, para el ataque. Y Quan Si se sumó justamente planeó el ataque final que no se pudo dar, digamos. Esa fue la participación más activa que tuvo Quan Si. ya. Lamentablemente no se pudo dar. Mira, pero Así fue fue la una cosa. buena sensación para ustedes como Casa Bestiarius. Sí, sobra. Sí, sí, sobradísimo. Una experiencia espectacular. Vos imagínate que, como te digo, al principio nosotros, cuando estábamos en el continente, estaba también Chocolate, no sé si lo recuerdan. O Sí, sea, sí, estaba sí, andamos por Chocolate, ahí. estaba la gente de la otra alianza, no recuerdo el nombre, que fue la que se quedó con la mitad del continente Mm, izquierdo, donde estaba Warrior. Y, y bueno, y nosotros estábamos tratando de obtener la mayor cantidad de feudos. Cuando se ya, retira Chocolate Milk, ahí fue cuando nosotros pudimos ser protagonistas y nosotros teníamos un hambre de pegarle a la capital con claro. toda, y por eso fue que se presionó para que se pudiera dar eso, si no, no se iba a dar nunca. Mira, Y sinceramente queríamos nosotros pegarle a cualquier alianza que tuviese una capital, pero claro. principalmente a esa alianza. A Vanguard queríamos nosotros ir contra Vanguard, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? ¿Tenían algo personal con ellos, Sodita, o no? Yo tenía esas ganas, sinceramente. Ya, Porque había mucho miedo, digamos, en pegarle. Y cuando pasa eso, a mí me motiva más, digamos, para demostrar a los jugadores que son jugadores. O sea, ya, yo, por la experiencia, por ahí hay jugadores que no tienen tanta experiencia y le tienen miedo, digamos, a jugarle de igual a igual a una casa que tiene un nombre de varias seasons. A mí no, a mí cualquier casa que me pongan enfrente no le tengo miedo, digamos. Entonces, al escuchar eso, que los respetaban mucho, yo iba y hablaba con los jugadores, le decía, son jugadores, vas a ver que se van a cagar cuando tomemos la moneda principal, vas a ver que se van a echar para atrás, no van a poder ganarnos, y hay que jugar de igual a igual y sacarnos el claro. miedo. Entonces, cuando yo veía que los jugadores se animaban, eso a mí me gustaba. Entonces, por eso, tener un objetivo al que ya había salido campeón varias veces, digamos, o por ahí sido protagonista, me envalentonaba más. Mira, Me- bien ahí. ¿Qué dice David? Vanguard solo nombre. El admin que dice, estoy completamente de acuerdo con Tomatelo. Mira, Tomato, dice, y ahí lo traducí, Tomata lo hicimos la traducción. en inglés. Oye, cabro, ¿y qué le iba a decir? Y entonces, para ustedes como casa fue bueno respecto a la alianza. ¿Qué piensa de las alianzas? La alianza que tuvieron ustedes y la otra alianza que habían a su alrededor. ¿Qué opinión tienen? Principiño. A ver, Principito. confirma. Está muy callado ese principito. No, yo creo que, o sea, la alianza de nosotros nos faltó número nada más, faltó número, porque ganas siempre hubo, ganas de aprender también siempre hubo, porque de hecho yo veía a los de Explicit conectados, no sé, un sábado temprano practicando Golia. ¿Ya? Entonces las ganas siempre hubo, o sea, siempre hubo, siempre ganas, pues nos faltó número en nuestra alianza. Yo creo que de pronto ¿Ya? nos faltó más entendimiento, ¿no? Entre ¿Ya? las tres casas, porque cada uno de pronto en la guerra estaba participando como cada lado, pues cada lado, cada uno. ¿Mira? Y eso dividió un poquito, ¿no? Pero si se hubiera juntado un poquito más la gente, hubiera ayudado muchísimo a pegar la capital un poquito más fuerte. Y respecto a las otras alianzas, no, yo creo que al final y al cabo hubo contenido, se pelearon de par a par, o sea, yo creo que se pelearon de par a par, y lo bueno es que
participó en cada alianza de las dos principales, una casa latina, y eso no se Eso es veía, verdad, no es que eso es verdad. no se veía. Entonces, por ese lado, yo feliz, o sea, yo cuando vi esas dos casas latinas, yo feliz que estén participando, que se les estén soñando y que estén tryhardeando de esa manera, y nada, Mira, y eso. se lo tuvo y ¿qué dice? Tómatelo, desbaneame. No, terrible. No, ¿quién es ese? No, para que Se lo tuvo gane y tendés que haber sido dije, oh, quizás porque lo malísimo. banearon, mijín. Mm, Oye, y la no mejor sé. guerra para ustedes como casa, ¿cuál fue? ¿Cuál creen ustedes que fue? Uf, ahí sí me corso. O la La más mejor casa. entretenida, o sea, la pelea, la mejor pelea o la más entretenida que tuvieron Ah, ustedes como jugadores. en ¿Algún esta asedio? season. ¿Algún asedio que marcó la diferencia? Bueno, en esta jugamos bien, weón, les partimos el orto, no sé, por dar un ejemplo. Bueno, a ver, cuando uno se acostumbra a pegar digamos, a atacar a conciencia, ¿Eh? nos tocó recuperar una torre. ¿Ya? Quizá no sé si habrá sido el que más me gustó, digamos, pero nos juntamos 15 jugadores de Bestiarius y fuimos a atacar esa torre y nos defendió una casa. No voy a decir el nombre porque por ¿Ya? ahí no fue la mejor casa, pero notamos que los pasamos muy por arriba. O sea, estábamos demasiado finos, digamos, jugando. Entonces, ¿Ya? al pegarles de esa forma, con tanta fuerza, dijimos, claro, ahora sí estamos listos para seguir pegándonos con casas protagonistas. No, Mira. no podemos, no podemos ir hacia atrás, digamos. Tenemos que pensar en ir hacia adelante, prepararnos para pegarle a casas que vayan a ser protagonistas y en lugares eh, que sean, digamos, importantes. Así Claro. que esa quizás fue una de las batallas que me llevé, las Te lleno mejores que me más. llevé. ¿Qué Mira. me llenó más? Sí. Principito, para ti, ¿cuál fue la peor batalla de bestiario? No, no, ¿cómo que la Ah, peor? no se quiso La mojar peor, con a la ver. primera, bueno, con la segunda, pues, güey. Uh, ¿Cuál fue la peor según tú, uy, como jugador? yo creo que fue el primer día que llegué, weón. Uf, el No, primer ¿por día me qué? metí una tilteada. Estamos atacando un pueblo, weón, ¿Ya? pero obviamente nos faltaba gente, o sea, no estamos atacando, no sé, con 20. O Ya. sea, teníamos 5 de recambio y eso éramos algo así. Pero, weón, esa corte nos costó un huevo y no la pudimos Ahí tomar, no pudimos tomar el la, la, pueblo. la viste pelúa. Uf, no, amigo, eso nos sacan arqueros, no los matábamos, nos moríamos, no, fue un desastre, amigo. Pero, Oye, ¿eh? de hecho, iba a decir de que cuando peleamos la fortaleza, de hecho, iba a decir la fortaleza, o sea, se notó el ¿Eh? cambio brutal, o sea, Ya. se notó un cambio muy drástico al tema de competir, al tema de jugar y por eso yo creo que, pues, me fui con esa sensación muy feliz, la verdad. Mira, ¿qué le iba a decir, cabrón? Me le fue la onda, por loco. Me fue la onda, por loco, Se ¿viste? olvidó. Soy viejito ya. Se olvidó. ¿Qué Ya me está bien. chingue? Oye, que no, weón, ¿qué le iba a decir? ¿Qué pasó, La Virgilio? mejor unidad, la unidad más rota, loco. ¿Y por qué? Sodita. Nah. Estamos claros. O sea, a ver. O Principito, cualquiera de Tengo los que dos. decir que la ¿Eh? unidad por supuesto, está más rota, la meta y la que creo que es infaltable en cualquier guerra es el carro. O sea, fue o Mira, sea, lo digo lamentándome porque no la considero una unidad ni divertida, ni que me guste jugarla, casi ni la uso. Así que, pero sí, tengo que decirlo, o sea, la unidad meta y la que más ha desbalanceado el juego es el carro. ¿sientes que cagó el juego el carro, Sodita? Totalmente. Yo pensé que el carro iba a ser una tropa, porque el carro se veía venir, o sea, iba a haber un carro. Ya, Yo lo veía venir hace mucho tiempo. Cuando me preguntaban una tropa que podría venir, yo siempre decía los carros. Yo pensé que iban a ser los carros egipcios y que iba a ser una tropa de 5 o 6 unidades muy fuertes, con ya, mucha vida, con una rauda bastante aceptable y que tuviese, por ejemplo, unidades de melee y de rango al mismo tiempo. Eso podría haber sido mucho más interesante que tener un carro en donde vos tenés una vida increíblemente alta, en donde claro. podés romper con todo y que sea una sola unidad, en donde te podés subir el héroe también. Pero, Oye, ¿eh? de hecho, iba a decir de que cuando peleamos la fortaleza, de hecho, iba a decir la fortaleza, o sea, se notó el ¿Eh? cambio brutal, o sea, Ya. se notó un cambio muy drástico
al tema de competir, al tema de jugar y por eso yo creo que, pues me fui con esa sensación muy feliz, la verdad. Mira, ¿qué le iba a decir, cabrón? Me le fue la onda, por loco. Me fue la onda, por loco, Se ¿viste? olvidó, Soy viejito ya. se olvidó. ¿Qué Ya me está bien. Oye, que no, weón, ¿qué le iba a decir? ¿Qué pasó, La Virgil? mejor unidad, la unidad más rota, loco. ¿Y por qué? Sodita. Nah. Estamos claros. O sea, a ver. Un principito, cualquiera de los Tengo que dos. decir que la ¿Eh? unidad por supuesto, está más rota, la meta y la que creo que es infaltable en cualquier guerra es el carro. O sea, fue o Mira. sea, lo digo lamentándome porque no la considero una unidad ni divertida, ni que me guste jugarla, casi ni la uso. Así que, pero sí, tengo que decirlo, o sea, la unidad meta y la que más ha desbalanceado el juego es el carro. ¿Sientes que cagó el juego el carro, Sodita? Totalmente. Yo pensé que el carro iba a ser una tropa, porque el carro se veía venir, o sea, iba a haber un carro. Ya, Yo lo veía venir hace mucho tiempo. Cuando me preguntaban una tropa que podría venir, yo siempre decía los carros. Yo pensé que iban a ser los carros egipcios y que iba a ser una tropa de 5 o 6 unidades muy fuertes, con ya, mucha vida, con una rauda bastante aceptable y que tuviese, por ejemplo, unidades de melee y de rango al mismo tiempo. Eso podría haber sido mucho más interesante que tener un carro en donde vos tenés una vida increíblemente alta, en donde claro. podés romper con todo y que sea una sola unidad, en donde te podés subir el héroe también y que es inmune. Creo que va a ser una de las tropas que va a ser muy nerfeada para que directamente en alguna de las seasons que viene se deje de usar. ¿Tu principito? ¿Qué pensáis? La unidad más rota, lo mismo el carro. Sí, el carro yo creo que, o sea, yo creo que fue que a todos nos cogió como que de sorpresa, porque todo el mundo Ya, veníamos utilizando un meta que era literalmente apretar un botón y eso mataba todo. Literalmente veníamos con ese meta y se curaba tras de eso. Ya cuando nos metieron el carro ya fue como que no venga. Hay que saber manejar las tropas, también hay que saber claro. manejar el héroe, hay Hay que que botar el timear carro, todo. claro, Claro, o sea, ahí complicó a muchos y de hecho le sigue costando a la mayoría y me incluyo, pues, ¿no? claro. Entonces Oye, mucha gente yo creo que también ¿eh? desistió por eso. Y no, y también está muy roto. ¿Tú crees que el carro cagó la experiencia de jugabilidad de la gente? Según tú. Uf, completo, completo, ¿Eh? completo. O sea, Mira, completo. O sea, no había un nerf. O sea, al inicio no había no sé, cómo contrarrestarla fuertemente, no sé, como una caballería claro, contra pica, ¿no? O sea, antes, o sea, al inicio no, ya después se fue descubriendo que los Orochi, entonces ya la gente comenzó a jugar espada larga, etcétera, etcétera, pero sí, claro. Para eso poder botar el carro. desmotiva mucho. Sí. Mira, vamos al chat. ¿Qué dice? Goyito dice: Yo veía los videitos de este loco en YouTube cuando empecé a jugar el jueguito, las tier list. Mira, esa batiza, ¿eh? Abrazo, yo, abrazo. El paro Abrazo, dice: hermano. Fue una buena temporada antes del Chariot. Goyito, a vos te habrá cogido, al mío, a mí no. Ya, digo, el Cheyenne, pica de No. ratán, la tropa más rota del juego. Bien ahí, Cheyenne. Y con la doctrina nueva, los piques de ratán. Sarutubi, que dice: Los proselitos de mierda están rotos. Aparte de los carros chicos, ¿alguna unidad que ustedes encuentren que también está rota? Dejando el carro de lado. Dejando el Mm, carro de lado. uy, en Pero su definamos momento los roto. A Hachadak, ver, en su a ver momento si. los Hachadak. Uf. Achadaga. ¿Sí? Pasa que los Es que Hachadak, definamos roto. Porque, a ver, Que si una no estuvieran tropa los carros estarían rota rotísimos. O sea, si no estuvieran los carros que serían sería los tropa meta main. meta. Claro, meta, meta. Y seguiríamos con los Waran. O sea, Vale, seguiríamos con los Waran, que los Waran, recuerden, que era una monstruosidad esa cosa. Y hasta hoy, lo que pasa es que hay que llevar 3 tropas y tenés que claro, decidir. Entonces, por ahí, en vez de llevarte unos Warang, te lleva un carro y resolves el problema. claro. Pero antes te llevaba el Warang y era una cosa que no había imposible de parar esa tropa, antihéroe, rompía formación, perdón, rompía escudo, un rango bastante aceptable, pero en esa season ya estábamos incómodos, porque no nos Mm, gustaba que un rango sea el protagonista. claro. Y después de eso, como dice Principito, viene el carro, que tampoco nos gustó. Así que esta season tiene que ser clave.
esta season que viene ahora tiene que ser clave. No se pueden equivocar en la tropa. No se pueden equivocar en la tropa, sobre todo en la dorada. Disculpa al principio que te interrumpí ahí, no sé. Tranqui. Oye, Principito, ¿y tú, según, si no estuviera el carro, cuál sería la tropa meta para ti? Nada, para mí siempre van a ser las Valkyrias. O sea, las ¿Las Valkyrias? Valkyrias. Valkyria. Uf, hay un combito que no todo el mundo lo utiliza, pero hay un combo que o sea, está muy roto, o sea, teletea leal, todo, 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 todo. Y limpia Mira, muy fácil, y limpia héroes, entonces, y funciona también. ¿qué cambiaría Tómatelo con Soda en el ¿De juego? juego, en unidades, para la Uf, un próxima montón de season nueva que cosas. viene? ¿Qué cambiarías tú? Dime una unidad que Tengo- cambiaría, que ya sabemos cuál va a ser, obviamente, pero dime tú. Bueno, por supuesto que creo que es el grito de todo el servidor. Sobre todo creo que de este lado del charco, creo que los asiáticos eso ya lo tienen resuelto porque ellos juegan de otra Ya, forma, pero nosotros necesitamos que el carro no sea el protagonista, digamos. Tratar de buscarle la manera de que de a poco, no nerfearlo de una manera que sea injugable, pero sacarlo un poquito del protagonismo, claro, poniéndole un poquito más de counter. Quizá que por ahí cuando recibe daño de una unidad de tipo perforante, afecte mucho más de lo que afecta ahora. No puede ser que contra que contra una falange, que contra una pica imperial tenga posibilidades, digamos. Los caballos no tienen claro, posibilidades contra una falange, entonces debería ser de la misma manera para que el jugador que use el carro dependa de la sinergia de sus compañeros y no tanto de la individualidad y de la suerte. Hoy por hoy, claro. si te tiras con el carro de acuerdo a un más o menos en una posición, capaz que pasas por encima de falanges, de un montón de unidades que no debería ser así. Mira, Entonces, por ahí va la mano. ¿tú, Pero, a Principito? ver, si me decís que hay que Ah, cambiar el disculpa. juego, seguimos hablando ¿Eh? toda la noche. Pero lo Oye, dejamos ahí Principito, nomás, de eso, ¿tú qué una sola. cambiarías? Sí, o sea, ¿Igual que el Sodira? ¿El carro? sí, estoy de acuerdo. O sea, yo no, o sea, yo creo que el carro está bien, en cierto sentido, pero yo le pondría más counter. Ya, O sea, reales. O sea, que sí, o sea, que, como dice Soda, hoy en día vos tenés suerte y pasas por encima de 10 y pasas, weón. Entonces, y no debería ser así. O Es sea, no debería ser terrible, así. Virgin. ¿Cómo sería? ¿Qué dice Nemesis? Dice, el carro en cierto punto obligó que vuelva el espartano. Más el carro generó los problemas de pin nuevamente en el servidor y la diferencia en el match. Mira, los jugadores veteranos son como jugadores, pero veteranos. Dice ahí Jack. Así que Factos, así. está teniendo facturas. Oye, ¿y cómo es la nueva season, muchacho? Yo estoy muy hypeado, digamos. Estoy ¿Sí? esperando, por favor, una skin decente y que no sea asiática. No tengo nada en contra del asiático, pero por favor, basta de poner skin con trapo. Pongan una skin decente, digamos, con una armadura, con un león en los hombros, con cosas que sean un poquito más varoniles, qué sé yo. No tengo nada en contra pero por favor, basta de unidades asiáticas. Ya estoy cansado. O sea, vamos con unidades que sean como les gusta, o sea, como realmente jugábamos antes, digamos. Una infantería bien puesta, con una. Claro. Yo soy de jugar front lane. Pongan unidades de escudo pesado que sea interesante de jugar y algo lindo, digamos, algo que sea estéticamente, que la suba un poco, porque si no, la baja. No sé vos, Principiño, ¿qué opinas? Sí, o sea, igual. O sea, yo creo Mira, que hay. Yo también estoy con las ansias que venga de pronto skins bonitas, pero una tropa que valga la pena jugar y tryhardearla, la verdad, y que no sea tan rota, la verdad. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho, hubo en su momento que en meta era las unidades moradas, o sea, no tanta la tropa dorada, sino la unidad morada, por ejemplo, la Namush en su momento, eh, fue muy gozo, la verdad. Yo lo disfruté en su ¿sí? momento porque mm, era una unidad que estaba rota, pero a la vez pues era muy counteriable. Mira. Oye, cambiando de tema, muchacho, ¿siguen en bestiario? ¿Sigue la casa bestiario? Sí, sí. Sí, sí, seguimos ahí con las bestias. ¿Sí? Le mando un Principito, saludo muy grande a los chicos. también siguen bestiario, Sí, sí, Principito. ¿Sí? sí, el grupo se queda y ¿Qué nada, ya meterle dice moral. Pian Grover, loco? Lo vino a ver Pian Grover. Dice, bueno, mijín, vamos, Sodita. ¿Saben que tenemos a Abrazo Pian Grover grande. ahora, pues, weón?
Terrible. Abrazo ¿Qué grande. dice Gamer Chill? Lindo meta Princi. Era bueno para los nuevos jugadores. Y Sí. Santi dice, yo sigo jugando una muchas. Ahora Bien mucho. ahí, ¿eh? Mira. Oye, Hay que y se preguntarle a Santi qué viene... tropa nueva tiene. Oh, a ver, ¿qué tropa nueva tiene Santi? Confirme. ¿Cuál fue la última tropa que Terrible. desbloqueó? Desbloqueó No, lo... terrible. ¿Cuál fue la última tropa, Santi? Para decir eso. A ver, confirme. Oye, entonces se vienen, siguen en casa de bestiario y todo bien ahí. Todo ¿Tienen bien. visto cuál es el objetivo de la casa para la nueva season? ¿Seguir creciendo? ¿Ir a Huawei? Dice Di Santi. Claro, mira, desbloqueó. La última fue de Huawei. Claro. Yo también, Terrible. si desbloqueó esa tropa, sí. Apoyo, pero un abrazo grande para Santi. Estuvimos jugando recién. Un abrazo a Eh, mi pan. Se enojó en algún momento mi pana Di Santi conmigo. Por ahí. Oye, quería decir, muchachos, siguen en bestiario. ¿Qué proyectos nuevos seguimos. se vienen para la casa en esta nueva season? ¿Qué esperan o qué quieren como jugador ustedes? Bueno. Bueno, El yo que por quiera mi me lado, yo responde. creo ¿Eh? que no arriesgar siempre en el sentido de ir para adelante, pues con toda la moral del mundo, mejorar, tryhardear, no pensar que porque somos 20, 25 jugadores, 30 jugadores, o porque la mayoría pues son nuevos, ¿no? No tienen todas las tropas, somos menos, no. O sea, yo creo que cuando uno aprende a jugar ese jueguito y lo sabe entender, uno se puede parar de Ya. tú y tú contra los otros jugadores. No, yo espero que todo salga bien y que le metan la moral, la verdad. ¿Usted, Sodita, Sí, piensa no, yo qué tengo expectativa tiene para la toda la casa ficha puesta. bestiario la nueva temporada? Las expectativas están muy altas Bien. porque creo que Bestiario tiene que hacer un salto de calidad en el sentido de, como dice Principito, animarse a más, pero dar un paso seguro, digamos. Ese salto de Claro. calidad lo dan los jugadores. O sea, no, las casas son píxeles, me dijo un amigo mío hace mucho tiempo. Lo Ujú. que realmente hacen parte de una casa son los jugadores. Esos jugadores son los que le van a dar las bases a lo que quiera hacer el feudal. Hoy estaba en la casa de bestiarios, ahí en el Discord, y estábamos jugando, ¿Ya? casi éramos 15 jugadores jugando al Conqueror. Nosotros no jugamos otro tipo de juego, no somos, no tenemos otra cosa que hacer si no es jugar al Conqueror, Sino a hablamos de jugar al Conqueror, nos Conqueror. divertimos también, Claro. pero somos jugadores que queremos dar un salto de calidad y creo que Bestiarios es tierra fértil para eso. Mira. En la próxima season creo que se va a hablar mucho de la casa Bestiario, para bien. ¿Y Y bueno, volverían a y hacer el feudal que es José, alianza con Explicit? Y no ¿qué sé. opinamos, Principito? A ver qué quiera. Ya, Principito No, le o sea, falta yo creo casi. que Respondió. como se le decía al Mijín ahorita, ya solo quedan, bueno, no sé si se armarán más proyectos, pero ya está la oportunidad, marica, de juntar 3 casas latinas, que es lo que queda, y ¿Eh? fomentar y literalmente olvidar esas indiferencias que uno tiene con los demás jugadores y juntarnos y divertirnos de lo que queda del juego, la verdad. Sí, la verdad que Y sí. eso, o sea, yo no lo veo malo juntarnos con Explicit. Antes lo veo mejor, la verdad. Ujú. Yo por mi parte lo que puedo decir es que ¿Eh? José no me dice con quién habla, pero sí sé que Claro. recibe muchos mensajes de muchas casas. Pero personalmente, lo que puedo decir de Explicit es que yo me llevo a pesar de que por ahí no logramos el objetivo, Claro. me llevo una buena impresión también, porque hemos jugado juntos casas que son latinoamericanas. Entonces, Eso es verdad. Yo eh, sé. y eso creo que tiene que ser algo que no podemos pasar por alto eso. Tiene que ser algo que nos enseñe, que nos diga, bueno, si cometimos errores, ¿qué cosas tenemos que hacer para mejorar? Yo me llevo de Explicit lo mejor. Lo que por ahí se equivocaron ellos, lo que por ahí nos equivocamos nosotros, dejémoslo de lado y construyamos para adelante, porque si no, vamos a seguir la misma. Y vuelvo a lo mismo. La frase es, divide y vencerás. Todas las casas latinas, todas las diferencias que tengan, para mí, deberían dejarse de lado. Hace rato. Sí, tal Y cual. construir para adelante. Mira, por ejemplo, a Eterno salió campeón. Perfecto, yo estoy muy Los feliz de campeones. eso y quiero aprovechar para decirlo. Estoy muy contento que Eterno haya salido campeón, que te haya tenido esa posibilidad de vestirse de campeón, de ser la primera casa después del merge.
latinoamericana campeona del season y es algo que yo quiero destacar por sobre todas las cosas. Entonces, de ahí construimos para arriba. Ver a Eternum como un campeón digno, como un compañero latino que le fue muy bien, felicitarlo y para arriba. Y después, Atlas que se despide, desearle lo mejor al feudal que se despide. Yo Ujú. no tuve una buena experiencia, pero decirle que realmente todo lo que ha hecho, lo ha hecho por algo, que no hay, digamos, esfuerzo perdido y que bueno, que esos jugadores ahora tienen la posibilidad de unirse a la casa que ellos quieran, tienen Claro. chance de unirse a la casa que ellos quieran y ojalá que la próxima season nos encuentre a todos los jugadores latinos juntos, porque esa es la única forma que nosotros tenemos de destacar en el seguidor. Ah, sí, Es la tal única cual. manera. Yo creo que a lo mejor sale más de algún chico de Atlas, irá a empezar algún proyecto de casa, creo yo. A lo mejor no, me equivoco, Sí, pero sí, yo creo que claro, sí. Hay ojalá. jugadores y hay jugadores que tienen harta capacidad como para crear su propia casa. Ojalá, sí, sí. Dice el chat, dice Kinsoa, silencio incómodo. David dice arriba, deberían sacar más tipos de armadura en la segunda season. Uno ya tiene la morada y la otra, y meter más capitales, como decía Dacer. Algún tipo de diferencia, es verdad. Se lleva más tiempo que se vea una buena diferencia y variedad de armadura y tipos de arma, porque igual casi que todas tienen los mismos ítems. Así es. ¿Qué dice David? Explicit siempre la cagan. No, XD, bones. Cerutobi dice, yo siempre invierto soberano en mi pase de batalla y 2 fases de misiones de las tropas doradas. Eso me enseñó Dexter. Mira. Caballero Negro dice, de modo las casas hispanas deben pegar a las casas de habla inglesa. Haremos un más competitivo nosotros mismos. Tal cual. Activen Ciudad Conquistadores. Oye, ¿tú crees que Booming escucha a los jugadores? No, para nada. Yo creo que que Booming no escucha a los jugadores, pero por una razón Y. muy entendible. Yo creo que los jugadores que son los que determinan el meta de las unidades y demás, están del otro lado del charco, Sí. son los jugadores asiáticos. Está muy bien que sea así, porque ellos están en otro nivel, eh, están bastante diferenciados de nosotros en nivel y en experiencia de juego. Creo que ellos deben ser escuchados y demás en cuestión de tropa y en lo que se elige para el meta. Perfecto. Eso vamos a dejarlo por un lado. Ahora lo otro. Tampoco por eso debería haber una diferencia tan abismal en lo que corresponde a los creadores de contenidos y en escuchar también un poco a la comunidad latina. Creo, sobre todo la comunidad latinoamericana. No escucho a los creadores de contenido para nada, no los tiene en cuenta. Yo desde que tengo un uso de razón he tenido buenas experiencias, lo tengo que decir, pero Ujú, creo que está de más decir que Booming no escucha a los creadores de contenido. Vos para poder recibir algún tipo de recompensa, no para mí, porque de hecho yo el esfuerzo que hacía no era para mí, están de testigo todos los jugadores que han formado parte por ahí de alguna casa en donde yo he estado, o en los que han participado en mi stream. Todas las cosas que me ha dado Booming, yo las he dado a los jugadores, sobre todo los jugadores nuevos, para que tengan su pase de batalla, o algún jugador que por ahí lo necesite. Pero para vos hacer eso, tenés que hablar con Booming y decirle que existís. Y creo que eso es algo que no debería pasar. Si vos estás streameando todos los días y traes jugadores al juego, muchos claro. jugadores entraron al juego por mis videos o porque me venían streameando. Entonces, si vos haces eso, lo mínimo, no estoy diciendo que me den de más, o sea, lo mínimo es que te contacten, que te digan, hey, Soda, gracias por lo que haces, punto. Nada más, ni eso, Claro. cero. Y se nota muchísimo la indiferencia. O sea, por eso yo desistí de esforzarme en eso. Por supuesto que hay excepciones. Una vez aparecí en un concurso que ni me ¿Ya? escribí y me dieron como 9.000 soberanos porque Cacha, salí ese ganador de no verano sé qué soy. cosa. ¿Era? Eh, Le agradezco un montón, no me inscribí, gracias, pero eso fue una cosa desde hace más de 3 años y medio que vengo streameando. Oye, Entonces, Solita, ¿seguís como creador de contenido de Boomen o ya no?
Yo creo ¿Sigues que sí, todavía? pero ¿Eh? sinceramente no tengo ánimo de seguir creando contenido. Creo que lo voy a hacer Ya, simplemente por la gente que me dice, Soda, hacete una guía de algo, de esto, del otro. claro. Eso es lo que me motiva mucho, pero de booming, nada, cero. Por ello no hago nada. A la mierda. Oye, Principito, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Booming escucha a los jugadores? No, yo la verdad estoy de acuerdo con lo que dice Valo. Nunca los he ¿Eh? escuchado, y más a los latinos lo dejo muy de lado. O sea, muy, muy de lado después del merch. No, no, no. O sea, no nos volvieron a escuchar, la verdad. Y bueno, pues, o sea, siempre pasa lo mismo, pero Mira. no puede hacer uno mal. Más que Oye, muchachos, ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Una Como hora y 1 hora y 20. 20. Se ha pasado rápido la hora. Ya mm, sabemos. ¿Qué pasa, Osh. Camoncito? Buena, mi rey. ¿Cómo está, mi gen? ¿Algo que decir? ¿Reclutar? ¿Están reclutando Casa Bestiarius ahorita, Principito? Cuéntenlo. ¿Por qué la gente que está aquí o la que va a ver este podcast en YouTube, por qué tendría que entrar a Bestiario? Partimos con dale, Principito. ya. Lo cagué, Oh, te yo. Principiño. cagué, te cagué. A ver, Principiño, Vamos. ¿por ¿Por qué? qué debería Ya entrar la dijo gente que a Bestiarius? ¿Qué le ofrece Mira, Bestiario yo a los creo latinos? que eso le ofrece a los nuevos acogimientos, ¿sí o qué? De hecho, los veteranos nos prestamos mucho. De hecho, como todas las casas, no, pero más acá nos prestamos mucho para enseñar, para guiar. ¿Eh? Pero ofrece una comunidad muy sana en ese sentido. No todas ¿Ya? las casas lo tienen. Ofrece una comunidad muy sana, muy bacana y comunidad que le gusta el Conqueror Blade, principalmente. Porque hoy en día yo sé que muchas comunidades, muchas casas dejan el Conqueror Blade como, no sé, como algo secundario, no algo tan principal, porque están quemados, qué sé yo, pero acá es Claro. 100% el Conquerors. Obviamente, pues juegan otros juegos, qué sé yo, pero lo principal sí o sí es el Conqueror Blade. Mira. Todita, ¿por qué la gente tendría que entrar a Bestiario? ¿Qué le ofrece Bestiario? sí, me sumo a lo que dice Principito y además ¿Mm? Bestiarios tiene un feudal que se hace responsable de lo que pasa, tanto de lo positivo como de lo negativo. Tiene una tiene un grado de aprendizaje muy grande porque ha empezado desde muy abajo Sí. y viene trabajando constantemente desde muy abajo. Entonces, eso hace que cuando vos te sumás, veas eso y aparte de todo eso, está que realmente vos podés progresar como jugador. Si realmente vos lo que querés en una casa es mejorar como jugador, es la casa es bestiario. Y aparte de eso, como le dije hace un momento atrás, Bestiario está listo para un salto de calidad. Eso depende mucho de los jugadores están, y solamente falta a esos jugadores que tengan ganas de subirse como se dice, subirse a la ola, subirse al bus ¿Mm? y que puedan sentirse parte de la casa porque realmente los va a valorar y les va a retribuir de manera positiva. Así que creo que eso es lo Mira. que va a pasar si una persona se suma a Bestiario. Así Oye, que, bueno, ¿hay algún vetado? ¿Hay gente vetada en Bestiario? yo lo dije, yo lo dije en privado Como y para voy a saber aprovechar nomás, para como decirlo para acá saber, en como para saber público. nomás. Si José lo quiere meter a Bestiarius al George MX, yo me quedo en Bestiario. Así. No te vas como Principito que se Así. fue de atrás. No, para que no digan Yo. eso, cabrón, para que dicen eso. No le tiren eso. Así que imagínense el grado de aceptación que tengo para los que conocen el lore. No, Así acá que yo puedo decir de Eternus que yo estaba vetado, mijina aquí. Estaba está vetado, vetado mijín. en Eterno. No, terrible. Estaba vetado, F. no sé ahora. ¿Qué Así dice de que Grendel? yo Ojo, MX, si quiere Principito. aprender a Mira. jugar, que se sume a Bestiario, yo puedo darle una mano ahí para que aprenda, No me la conté. para que pueda Terrible. aprender un poco. Yo tengo ahí, le puedo mostrar la forma de cómo bajar a alguien del carro. Nemesis dice, pregunta, ¿hay Caler? Mira, ¿hay Hay Caler? Caller, sí, sí. ¿Eh? Sí, hay Caller. Le dice el Sí, hay Gamejín. Caller. Oye, ¿eh? Y ojo, porque también, menos mal que dijo eso porque es importante. ¿Por qué un jugador progresa en la casa de bestiarios? Porque también
está ese salto de calidad. Por ahí un jugador ya ha estado mucho tiempo jugando, pero dice, che, quiero participar de micro, quiero aprender de micro. Puede aprender de micro. Quiero aprender de macro, Mira, quiero participar en una macro, por ejemplo, de por qué se hace tal y tal movimiento en el claro. mapa, también. Así que eso es importante. ¿Quién estaba encargado del macro Sodita de su alianza? ¿Era bestiario o netamente lo lleva explícito eso? No, claro, como el orden de la alianza. Ya. El orden de la alianza. El cabeza de alianza se encarga de la macro de alianza. Estoy hablando, cuando yo digo de aprender de macro, es la macro de la casa, que generalmente se produce en las primeras instancias de la CISO. Mira, ¿qué dice Kino Soda? Dice, ¿quiere reconciliarse con ese tomate, con ese guatón por el John? Confirme que se quiere reconciliar. No hay ningún Ya. problema, no hay ningún Ah, problema. Como te digo, si aparecen bestiarios, yo voy a estar ahí, oye, acompañando. chico, bueno, ya para ir despidiéndonos, ¿algo que decir, Sodita, a la comunidad, a tu casa, a los chicos nuevos? No, yo, ¿Algún primero y mensaje para principal, alguien soy en general? algún mensaje para alguien, qué sé yo. Yo le voy a decir una cosa, yo soy un tipo con mucha suerte, sinceramente, porque cada vez que entro a los Discord me reciben muy bien. Tengo gente que juega conmigo y soy un afortunado. Sinceramente, me siento muy afortunado en este juego. ¿Ya? Porque tengo la posibilidad de llegar a un lugar y poder jugar con gente y que se me escuche, se me respete y yo hacer lo mismo con los demás. Así que les mando un abrazo muy grande a la gente de Bestiario, a la gente de Explicit, a la gente de también Aquancy y sus compañeros que me, incluso me incluyeron en el Discord para cuando yo quisiera Mira, pasarme por ahí. Les mando un abrazo muy grande a los manitos. Y creo que a todos los jugadores que forman parte por ahí de mi día a día, les mando un abrazo grande. Y gracias. Apoyo. Principito, ¿algo que decir? ¿Un mensaje para alguien? ¿Para Uy, la o sea, yo, o comunidad? ¿Para los jugadores? sea, primero que todo, igual agradecerte por la invitación, ¿sí o qué? Segundo, yo creo ¿Ya? que, bueno, darle las gracias a los chicos que nos volvimos a reunir. Y la otra es, marica, aplaudirle a Exe, sí, delante Ujú. de todos los que están viendo el stream, a Exe, que, no sé, no muchos tuvieron una buena experiencia, buena o mala. El tipo se la bancó siempre, duró muchas seasons liderando Atlas. Y yo creo que se merece, la verdad, el aprecio de todos, la verdad, Exe. Sí, la verdad. Y Bueno, yo nada, muchas veces lo puteé al ex, pero nada personal. Y estamos en conversación a ver si viene para la próxima entrevista. Dije, eh, ojalá que venga el ex. ri. Termine, Principito, que lo interrumpí. Y nada, y a la comunidad, muchachos, es que si todavía les gusta el juego, motívense, métanse a los torneos, a la CBR, a la CBL, a los torneos del Barba, a los torneos que están haciendo los chicos de Barbita está haciendo hartos Latinos. torneos. Sí, sí. Es un buen contenido, tanto también la Ranked es muy buen contenido que les va a sumar mucho el crecimiento. Y nada, como decía Teseus, que por ahí pasó el mensaje y es, marica, dejen el pasado atrás y comiencen a seguir como a estos nuevos feudales, a estas nuevas casas, apoyarlos mucho, sí, protegerlos también, pero más que Bien. todo apoyarlos. Y nada, muchachos, vamos con toda esta nueva season y ojalá pues sea de pronto la oportunidad de una alianza latina. Mira. Hoy están Sí, en ojalá. la DanQ ustedes. La DanQ, los gringos le dicen DanQ, loco. ¿No? Es conmigo. Ah, Están ahí, están en sí, yo la, ¿cómo estoy se llama? ahí. No, no he jugado nunca con los chicos, pero TVL Latam, claro. me han Los chicos ahí. invitado ahí también. ¿Sí? Ojalá que Sí, siga ese proyecto de latino, bueno, y se pueda armar lo que está armando Largo, el Deseo ahí. claro. Eh, vamos a tratar de invitar a Largo y al Deseo para que nos cuenten un poquito también de lo que están haciendo. Sí, Así que sí. nada, muchachos, por mi parte, muchas gracias por haber venido, haberse tomado el tiempo, chicos. Fue bonito recordar. Estamos de vuelta después de. Gracias, mis reyes, los que me Uh, han seguido. Gracias, Argon Knight. Mijina, ahí vamos a hablar para tener a Largo, que venga con el Deseo y nos converse un poco de lo Ahí que está está, el Argos creando. Knight también es de Sí, eso sí, de sí, la por eso. Ranked. Vamos a tratar de Abrazo grande ahí, invitarlo. el Argos. Tenemos que, bueno, Abrazo grande. tengo en el tintero a mucha gente que quiero invitar. Bueno, y ahí vamos a estar, si viene Largo con el Deseo, vamos a estar preguntándole y cómo va ese proyecto y ojalá que se sume más gente al proyecto. ¿Qué Sí, por más? supuesto. Darle las gracias a ustedes, chicos, a todos los que están aquí No, gracias a vos, en el chat. Mijil.
pudieron Gracias a hacer vos. las preguntas que querían. Y nada, ya lo invitaba acá, tómatelo con soda, con Principito. Nada, darle las gracias por haberse tomado el tiempo. Lo que estaba diciendo que hace 2 seasons que dejé de hacer esto, la entrevista que lo hacía por YouTube. Se va a YouTube esto se va a YouTube, pero ahora lo estamos haciendo Gran apoyo. diferente en vivo. Volvimos después de 2 temporadas y nada, y espero que les guste. Tratamos de hacer preguntas picantes, pero lo tratamos de guiar por un camino un poco más serio. Así que eso, gente, gracias a todos los que se paran ahí, gracias a Largo, gracias al Caponcito, al Gamer Chi, Nemesis, King Soda, ¿quién más está por ahí? Caballero Negro, el David, Disanti, Cerotobi, que se pasó por ahí, Cornelius, Van Groven, Pian Groven, perdón, la Davina que anduve por ahí. Bueno, y gracias a todos, gente. Ahora se A van a ustedes, todos. chicos, un Suscríbanse. abrazo. Suscríbanse al canal de Mijín. Oye, Suscríbanse, Giles. ¿vuelve a streamear Porque- Solita la temporada que viene? Confirme. No sé. Ojalá ¿Vuelve a que los sí. chinos, no? Ojalá que sí. Ojalá que sí, pero no sé. No sé. Creo que voy a ir por el lado de YouTube a crear contenido de ese tipo para los jugadores que me lo pidan. Mire, Así que por ahí voy a andar yo. eso sería, gente. Gracias por pasarse. Nos vemos en la próxima, Jim. Próximo, estamos hablando Gracias. con el Secutor. Estamos haciendo el contrato ahí con el Secutor. A ver si quiere venir un ratito a conversar y a pasarla bien. Así que eso, gente. Nos Chao, vemos en la próxima. gente. Chao, Cuídense. chao, mijines. Chao.